De nuevo vamos a tomar un pasaje para el tema todas las cosas en común, un tema que estaba propuesto para trabajarlo en el día de hoy, todas las cosas en común. Dentro de 8 días el tema será hijos que honran a sus padres, hijos que honran a sus padres. Y vamos a estar basados en el 5.º mandamiento del Decálogo. Así que no se la pierda, venga. La idea es que podamos ser edificados a través del estudio bíblico. Hechos 4:32 nos muestra, amados hermanos, unos momentos muy especiales para la naciente iglesia del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Antes de entrar al estudio, quiero hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a Melanie, que estuvo por las tierras de los Manitos, por tierras mexicanas. ¿Cómo le fue, Melanie? Súper bien. Bueno, entonces Dios le dio a ella y a Andrés, su esposo, el privilegio de ir a visitar un familiar en la ciudad de Guadalajara, México. Entonces, gracias porque ya están aquí. Dios ha sido bueno en llevarles, en traerles. Probable que algún hermano diga: yo también vengo de México, allí al lado de Meissen. Igual Dios le ha traído también, porque Dios nos trae de lejos o de cerca, no hay ningún problema. Bien, entonces, mis amados, vamos ahora sí a entrar al estudio de la palabra. El tema propuesto es todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Quisiera, a manera de introducción, decir que desde niños nosotros aprendimos a decir: esto es mío. El niño aún toma el juguete del otro niño y él de inmediato dice: es mío. Yo tengo 2 nietos por la gracia de Dios, y entonces ellos cada rato dicen: el nono es mío. Nono es una expresión santanderiana para decir abuelo, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Entonces en Santander no decimos abuelo, decimos nonos. Y entonces mi nieta, la más chiquitita, dice: el nono es mío. Nosotros nos apropiamos, ¿verdad? Y así pasa con respecto a las cosas. Tendemos a apropiarnos de ellas y les damos una valoración a las cosas que a veces no se compadece a la enseñanza escritural respecto a cómo manejar las cosas. Por eso quisiera también hablar acerca de llegar a tener todas las cosas en común. Es la muestra de una gran madurez espiritual. ¿Por qué el niño se apropia y le cuesta trabajo desprenderse de su juguete y entregárselo al otro para que el otro también disfrute un rato? ¿A qué se debe? Bueno, es la naturaleza del ser humano, y siendo ellos niños tienden a ser supremamente egoístas. Está en el ADN del ser humano ese pecado llamado el egoísmo. Por lo tanto, el niño se apropia
y le cuesta, vuelvo a repetir, demasiado trabajo. No es sino que ustedes le pongan cuidado a los pequeñines. Aprovecho para decirle que los niños que vienen acá a la escuela de infantil, en lo posible no suban los juguetes. Si le trae usted algún juguetito, decomíseselo acá. ¿Por qué razón? Porque cuando van al salón, allí se manifiesta el pecado del egoísmo. Ya, y entonces el otro niño que también es egoísta, él quiere el juguete del que lo tiene. Y ahí se arman una especie de contiendas entre niños. Entonces lo mejor es que no lleven ningún juguete. Aprovecho eso ahí para dejar claridad respecto a esto. Ahora, el asunto es que en la medida en que él va creciendo, el niño va alcanzando un mayor nivel de madurez, él tendrá la posibilidad de desprenderse con mayor facilidad. Pero también debo mencionar que hay personas adultas, personas mayores a las que les cuesta mucho soltar las cosas, las toman, las agarran y les pasa lo de aquel guerrero de David que empuñó la espada para defender a su gente y la mano le quedó pegada a la espada, dice la Biblia. Hay algunos hermanos que se pegan de las cosas y quedan engatillados a ellas y sufren cuando en algún momento deben desprenderse de estas cosas. Por eso el primer punto que quiero plantear es: importan más las personas que las cosas. Importan más los seres humanos que las cosas. Queridos hermanos, el Señor dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y luego habló de un mandamiento similar a este, pero dijo: el segundo mandamiento de la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice amarás a tus cosas como a ti mismo. Amar las cosas. Quiero decir que no está bien, cuidarlas está bien, amarlas no. Y hay veces nosotros nos prendamos de las cosas materiales y pareciera ser que ellas son las que nos dan dignidad, que son ellas las que nos dan el valor que tenemos. Permítame también decir que así usted no tenga muchas cosas materiales, su dignidad no depende de estas, su dignidad depende de que Dios le creó, que usted es producto de la imaginación de Dios, del don creativo de Dios, pero adicional a eso ahora tiene una mayor significación por cuanto Dios por su gracia le llamó para hacerle su hijo. Usted es un hijo de Dios. Y primero de Juan capítulo 3 versículo 1 dice mira cuán amor nos ha dado el Padre. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, el ser hijo de Dios es algo que debe darle a usted significación, valía. Ahora debe sentirse que tiene un valor. No es un valor intrínseco, no es un valor que está en usted, no es un valor de la criatura, es el valor del Creador puesto en la criatura. Así que, amados, por eso quisiera reflexionar respecto a que en el texto dice la palabra de Dios: y la multitud. ¿Se refiere a cosas o se refiere a personas? Se refiere a personas. Ahora, esa multitud de personas, en el versículo 32, en la parte final dice: tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Eran unas personas que tenían cosas, pero eran personas que habían aprendido a valorar a las personas por encima de las cosas, ¿no? También recuerdan ustedes un adagio popular que dice que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Esa expresión de la sabiduría popular es para decir: creo que a veces si usted tiene algo que no lo necesita, probablemente alguien lo necesita. ¿Sabía usted que hay casas donde hay cuartos que guardan una cantidad de cosas que ya no se necesitan? Y están las cosas ahí. Pero en otro lugar hay personas que necesitan esas cosas.
y teniendo nosotros cómo ayudarles, a veces no lo hacemos. Yo no sé cada cuánto entra usted al cuarto de San Alejo y dice: voy a sacar cosas que ya no usamos, pero que todavía están buenas y que pueden ser útiles a otros, y vamos a hacerlas llegar a quien realmente las necesite. Esta mañana quiero destacarlo no como un acto de generosidad, pero sí que muestra algo que es importante y es un poco de desprendimiento. Un deportista colombiano, Juan Pablo Montoya, esta mañana estaba en La Guajira regalando 120 bicicletas. Bueno, él corre en autos de Fórmula 1 y seguramente que su auto particular será un carro finísimo, pero estuvo en La Guajira entregando unas bicicletas a unos chicos que deben caminar kilómetros para ir a estudiar. Ahora en bicicleta el asunto va a ser un poco más fácil. Ese es un buen gesto, ese es un buen acto, ¿ya? Sé que para algunos Juan Pablo Montoya es un personaje prepotente, orgulloso, soberbio, pero repartió bicicletas. Usted es humilde, usted es manso, usted es una almita de Dios y no suelta nada. Ya, no, mentiras, es broma. Ustedes saben que lo digo de corazón, lo digo con el ánimo de invitarle a pensar que es bueno entender las personas tienen mayor valor. Las cosas son importantes en la medida de que prestan una utilidad a las personas. Las cosas en sí no tienen valor por sí mismas, sino por el uso, sino por la utilidad, por aquello que puedan servir a las personas. En el capítulo que he tomado, capítulo 4, nos muestra el comienzo de la iglesia, un impacto poderoso del Espíritu Santo en todas las personas que estaban allí. Por eso quiero destacar que en esas personas el nombre del Señor era glorificado hasta el punto de que no eran pocos. Dice la Biblia que había una multitud. Una multitud. ¿Sabe cuán importante? A veces estamos en contra de las multitudes, pero las multitudes importan. Para Dios también. Aquí dice había una multitud. Lucas destaca que había una multitud, porque cuando hay multitud, también podríamos hablar de que esa multitud se une para ayudar a otros y la carga se reparte y es mucho más fácil llevarla. Por eso los padres que tienen varios hijos, cuando los hijos se unen para ayudarlos, les queda más fácil. Pero aquel que tiene un solo hijo o dos hijos, pues les tocará un poco más pesado, ¿ya? Ahora, cuando 10 le ponemos el hombro a una misma carga, no vamos a sentir tanto el peso, pero cuando 2 o 3 les corresponde, va a ser un poco más asfixiante tal vez. ¿Por qué estoy hablando de este tema en esta mañana? Y quiero decirles que probablemente la iglesia tendrá en las décadas que están por venir situaciones muy difíciles. La iglesia va a tener dificultades. Y yo quisiera advertir algo. Es probable que en este país, ojalá, estemos fortalecidos para cuando eso llegue. Pero quizá los templos van a ser historia. Como van las cosas, ¿sabía usted que la iglesia es un gran obstáculo para ciertas ideologías en el mundo? Y es un terrible obstáculo. Hay una parte de la iglesia cristiana que ya cedió ante esa manera de pensar, ya se conformó al mundo, pero la iglesia que acepta ideologías contrarias a la Biblia es un sector de la iglesia que menosprecia las Sagradas Escrituras, que ya no valora las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios normativa, la palabra preceptiva, la que da el mandato, que nos invita a obedecer el mandato de Dios. Ellos rendirán cuentas a Dios, pero la iglesia bíblica será un obstáculo. Al ser un obstáculo y enfrentarse ante el poder de los estados, ante el poder de los gobiernos,
creo que tendrá poco que hacer. Y permítanme decir que la estrategia no es tomarnos el poder. Que la estrategia no es ir ahora a poner a un hermano allá en las esferas del gobierno poniendo nuestra confianza en él o en ellos. ¿Por qué han de confiar en los príncipes? ¿Por qué confiar en el Hijo del Hombre? Si sale su aliento y vuelve a la tierra, ninguna esperanza puede haber en los hombres. A veces yo he escuchado hermanos que dicen: hermanos, es que el problema es que no hemos puesto los políticos cristianos allá. Y le voy a decir que la Biblia no nos llamó a conquistar el poder civil. La Biblia nos llamó que con el poder de Dios fuéramos testimonio en todos los tiempos, en todas las naciones. No vamos por el poder político, vamos por predicar la palabra de Dios. Amén. Si algún hermano va creciendo en el campo de la política, no estamos en contra de eso, pero esa no es una estrategia de la iglesia, porque la iglesia tiene una misión y la estrategia la pone el Señor. La misión es predicar el evangelio, pero por predicar el evangelio vamos a tener problemas. Y probablemente en algún momento quizá van a cerrar templos. ¿Y qué va a pasar con los hermanos que están acostumbrados a reunirse en los templos y no en las casas? La iglesia ha sobrevivido históricamente, no solamente, amados hermanos, en los primeros 3 siglos, donde aprendieron desde el mismo comienzo a reunirse en las casas, y así fue difícil que el imperio pudiera vulnerarlos del todo. En países donde ciertas ideologías políticas han estado en contra de la iglesia, no hay otra manera. Tocan las casas y se reúnen los hermanos en grupos pequeños y ahí oran, cantan, estudian la palabra de Dios. No hay equipos de sonido, no hay instrumentos, pero el poder de Dios también está ahí. ¿Ya? Ahora, será una iglesia en necesidad, porque quizá muchos van a ser, amados, perdónenme lo que estoy diciendo, y usted dirá: ¿y esto de dónde está saliendo? No, simplemente de mirar hacia dónde va este mundo. Y quizá a usted le van a decir: ¿usted es cristiano? Si usted es cristiano, aquí no puede trabajar. Si usted es cristiano de esos bíblicos que son contrarios a muchas cosas de las que se están planteando hoy, usted no tendrá cabida, porque eso ha sido históricamente lo que ha pasado con la iglesia. Cuando al comienzo se impuso la idea de que debía adorarse al emperador, los cristianos dijeron: no vamos a doblar nuestras rodillas, porque ante uno solo doblaremos nuestras rodillas, y es aquel que ha tomado nombre sobre todo nombre, solo ante él, y este es Jesucristo. Y cuando los invitaban y ante la estatua del emperador le decían: ustedes deben decir: César es el Señor, los cristianos decían: Jesucristo es el Señor. Y a causa de eso les quitaron sus tierras, les quitaron sus casas, fueron despedidos de los cargos públicos que tenían. El cristianismo vivió una época de pobreza. Los cristianos no tenían posibilidad para educarse a causa de su fe. Eso hay que leerlo en las páginas de la historia de la iglesia. Y ustedes saben que la historia es cíclica. No hay nada nuevo, al fin y al cabo volvemos otra vez a dar la vuelta y nos encontramos probablemente en el terrible invierno de la fe, en el cual, amados, el frío comienza a llenar de hipotermia a muchos cristianos, y algunos van quizá a perder la posibilidad de hacer la buena obra para Dios. Entonces yo quiero pedirles es que esto que estoy hablando significa, tenemos que meterlo acá, porque si en algún momento la iglesia empieza a pasar momentos difíciles, el Señor va a obrar obviamente en medio de su pueblo, pero nosotros tenemos que aprender que hoy estamos pegados a las cosas, y lo que le quiero decir es que un día quizá tengamos pocas cosas. ¿Ya? Porque la sociedad de consumo nos quiere llenar de cosas, y las casas están llenas de cosas. Ya las casas nos quedan pequeñas porque las cosas no caben.
Y entonces cuando en la casa no caben tantas cosas, ¿en qué pensamos? En una casa más grande. Necesitamos, ¿recuerdan esa frase? Pero ¿será que necesitamos una casa más grande? Y luego cuando tenemos la casa más grande viene otra vez el necesitamos. Necesitamos llenarla. ¿De qué? Curiosamente hay muchas casas llenas de cosas sin personas ya. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Porque los padres ya no quieren tener hijos, o sea que ya hay pocas personas en casa. Pero están llenas de cosas. Las cosas importan más que las personas para una sociedad materialista, pero para la sociedad compuesta por hombres y mujeres que creen, porque el texto dice los que habían creído. Eso marca aquí una gran diferencia entre una multitud y otra multitud. Esta multitud ha creído en el Señor, y la multitud que ha creído en el Señor entiende que las personas priman por sobre las cosas. ¿Ya? Ahora, esa expresión, los que habían creído. ¿Habían creído en qué? ¿Sabía usted que el hombre es creyente por naturaleza? El hombre cree por naturaleza, porque fue hecho para creer. El problema es ¿en qué cree? ¿Ya? Todo el mundo cree. Hasta el ateo cree. Él cree en sus ideas, él cree en teorías, él cree en un poco de cosas. Todo el mundo cree. Pero el asunto es ¿en qué se está creyendo? Cuando la Biblia me refiere a esta expresión, me está diciendo a los que han creído en Cristo, a los que han creído en el Señor, como Salvador, como el Todopoderoso. Esos que han creído en Él tienen una manera de pensar diferente. Es una multitud que piensa distinto. Si la multitud actual valora más las cosas que las personas, la multitud de los que creen en Cristo valoran más las personas que las cosas. El Señor dijo, si vienen a pedirle la capa, si le vienen a pedir la capa, entrégale la túnica. La pregunta es, ¿sí estamos preparados para hacer eso? No nos cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, la Escritura también dice, si alguno viene a pedir algo de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo niegues. ¿Qué tanto cumplimos esa clase de mandamientos? Ahora, yo entiendo, hermano, que estamos en una sociedad en la que es difícil confiar. Ahora, si viene una persona, la semana pasada, a las 8 de la noche, 2 personas estaban en la puerta intentando abrir la puerta. Aquí mi esposa estaba sola. Bueno, sola no, porque nunca un cristiano está solo. Y las personas venían como con un soplete. Algo práctico, se ve en el video, sale un rayito como para pareciera ser que la intención es fundir el cilindro. No venían a tomar nada prestado. Tal vez estaban necesitando algo de lo que había aquí adentro, según ellos. Hay gente a la que no conocemos y que quieren hacer daño. Pero a veces hay gente que conocemos y la conocemos tanto que no le prestamos nada. ¿Será que me puede prestar, voy a imaginarme algo, será que me puede prestar una herramienta, por ejemplo? Y nosotros decimos, no, hermano, es que prestar herramientas. Díganme si prestar herramientas no es un problema, porque se pierden. Prestar libros, prestar esferos, todos esos CDs, casi no regresan. ¿Ya ha oído a esto? Entonces nosotros cerramos el corazón y no prestamos, no nos gusta prestar.
Pero el Señor dijo, si alguien viene a tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses, no le niegues. Quiero que lo vivamos como comunidad de fe. Si es un hermano en la fe, preste la herramienta. Pero usted que toma prestado la herramienta, sea lo suficientemente responsable para devolver esa herramienta en el estado en que se la entregaron. Y si se le dañó, repóngala, porque esa debe ser la conducta correcta de un hombre que ha creído en el Señor o de una mujer que ha creído en el Señor. Hay momentos en que hay familias de escasos recursos que van a donde la otra familia que tiene medianos recursos y le dice, hermanita, le dice la hermana a la otra, ¿será que usted puede prestarme para mañana que necesito ablandar unos frijoles, su olla a presión? Puede pasar todavía. Más si la hermana vive cerca. Y la otra un poco incómoda diciendo, pero es que no les alcanza ni para comprar una olla a presión. ¿Por qué no le presta de todo corazón la olla? Vaya a saber si de pronto regresa con algo la olla. Ahora, hermana, usted que tomó prestada la olla a presión, entréguela en buen estado. No le bote el pito, no le bote el caucho. Ya, ojalá entréguela con algo de... Ya, no con la raspa para que la otra la lave. No, quiero decir es, ¿por qué no somos agradecidos a veces cuando nos han hecho un favor y nos han prestado algo? Los cristianos tenemos que ser respetuosos de la propiedad del otro, pero el otro tiene que valorar al hermano como más importante que la cosa que tiene. A veces, por ejemplo, nosotros los hombres, ¿qué tal si el otro hermano le dice, hermano, usted podría facilitarme su carro? Ah, qué lío, qué problema, porque es mi carro, yo lo compré para mi beneficio, para mi uso. A mí en lo personal no me gusta sacar carros prestados. Pero ¿sabe por qué no me gusta? Porque es que aquí en Bogotá, en cualquier momento uno le dan un golpe. ¿Sí? Ahora, si es mi carro, él puede ir muriendo a golpes. Pero si es el carro del hermano, yo no debo entregárselo así todo magullado. No, si al carro le golpearon, yo debo responder por eso. Ahora, si yo no tengo la capacidad de responder económicamente, debo decirle al otro hermano, mire, me pasó esto. Pida misericordia. Y el otro que es misericordioso le dice, hermano, no se preocupe, eso no fueron sino latas. ¿Han escuchado esa frase? Y uno dice, qué hermano, qué bendición. Entendió que esos son solo latas y las latas se desarrugan. ¿Ya? Pero hay que ser responsables. Hay hermanos que cuando sacan un carro prestado se sienten Juan Pablo Montoya, no precisamente regalando bicicletas. Se siente Juan Pablo Montoya en una de las pistas y salen a mostrar todas las habilidades que tienen para la conducción. No, cuando usted está utilizando algo que es prestado, acuérdese, no es suyo, es prestado, así que cuídelo. Y más que ser del otro, reconozca que los bienes del otro hermano son bienes que le pertenecen ¿a quién? A Dios, de tal forma que usted debe tratarlos como bienes que le pertenecen a Dios. Así que cuídelos. Pero deberíamos ser los hermanos más abiertos en esto, más generosos, más libres. Como explicaba en algún momento cuando hablábamos de este pasaje en el estudio del libro de Hechos, que su casa, que mi casa sea su casa, no por simple expresión de cortesía, que mi casa sea su casa, que mi carro sea su carro, que mi bicicleta sea su bicicleta, que mi esposa sea mi esposa. Ya, porque estamos hablando de las cosas, aquí estamos hablando de cosas.
Pero a veces, amados hermanos, quizá el otro está necesitando algo urgente, yo puedo prestárselo, yo puedo ayudarle y cierro mi corazón contra él. Y la Biblia dice que cuando nosotros cerramos nuestro corazón contra el hermano, el amor de Dios no mora en él. Eso dice la Biblia. Si alguno cierra su corazón contra su hermano, el amor de Dios no mora en él. Y si alguno no tiene el amor de Dios, no es de Dios. Un día estaba pensando, hace poco, la revisión tecnomecánica la subieron otra vez, ¿no? Creo que el año pasado había pagado 106,000 pesos y esta vez me tocó pagar como 150,000. Porque le colgaron más cosas. Y me molesté, yo sentí molestia por dentro. No sé si los hermanos que tienen carro aquí les molesta eso. Y a uno le molesta. Y yo estaba pensando, ¿pero por qué me debo molestar? A mí el gobierno no me obliga a tener carro. Pues si es que a mí me molesta mucho, pues lo vendo y ya no pago nada de eso. Sí, es injusto, no estamos diciendo que eso sea justo, pero igual no es una obligación tenerlo. Entonces, todavía lo tengo, el carro. Todavía lo tengo y debo pensar que pues si lo quiero dejar, entonces ya hay que pagar y punto. Eso parece muy injusto y todo eso. De tal manera que nosotros tenemos que entrar a mirar aquí, las personas van a importar más que las cosas. En casa, a veces a los mismos miembros de la familia no somos lo suficientemente amplios con ellos, no somos lo suficientemente abiertos con ellos. Sé que hay familias que son muy unidas, pero hay otras que no son tan unidas, porque el egoísmo gobierna, porque el egoísmo reina. Esta comunidad de los que habían creído, yo observo ahora que vivían bajo la unidad del Espíritu. Ese sería el segundo punto acá, bajo la unidad del Espíritu Santo. ¿Cuándo se logra que todas las cosas estén en común? Cuando vivimos bajo la unidad del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 nos habla de esa unidad. Dice un Señor, porque no tenemos dos señores, tenemos uno solo. Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre. Luego, deberíamos vivir unidos. Y cuando se vive bajo esa unidad, entonces, amados hermanos, creo que el camino comienza a allanarse. Dice la palabra de Dios en este versículo, los que habían creído era de un corazón y un alma. Habla de unidad, un corazón y un alma. Eso en el sentido de lo que lo está planteando Lucas. Yo debería tomarlo que tiene que ver un sentido, es una expresión de orden corporativo. O sea, somos de un solo cuerpo. Y el cuerpo, el alma del cuerpo o la esencia de lo que somos como ser humano es lo mismo en el pie que en la cabeza, es lo mismo en la mano derecha que en la mano izquierda. Ahora, el ADN que tiene el dedo meñique lo tiene el dedo pulgar. La misma sangre corre por todo el cuerpo. Un mismo sistema nervioso rige a todo el cuerpo. Eso es unidad. Usted se puede imaginar caminando por la calle y este pie queriendo echar para allá y el otro echar para allá. ¡Qué lío! No, hay unidad, ¿verdad? Y cuando nos levantamos para caminar, los pies van en la dirección que el cerebro les manda, les ordena. Hay unidad y todo va dirigido en la misma dirección. Hay unidad de cuerpo y bajo esta idea Lucas está planteando acá. Tenían un corazón y un alma y eso nos muestra que se sentían miembros los unos de los otros. El que está a su lado es su hermano. Y no hay necesidad de decirle, usted es mi hermano. La necesidad está en
comprender que el otro que está a su lado, aquí sentado en la iglesia, en el templo, en el lugar de reunión, es su hermano. Un mismo Padre tenemos, un mismo Espíritu nos santifica. Como somos del mismo cuerpo. ¿Usted sabe qué pasa cuando uno se corta, por ejemplo, un pie? Las plaquetas se van a mover de todas las partes del cuerpo, se van a desplazar como ambulancias por el torrente sanguíneo. ¿Y a dónde van a llegar? A la herida. ¿Y sabe a qué? A murmurar. ¿Usted no ha visto la reunión de plaquetas que se reúnen a murmurar de los glóbulos rojos, como hablan de mal, y de los blancos por ser tan pálidos? No, las plaquetas no hacen eso. Ellas llegan para de inmediato sumarse. ¿Y van qué? Van tapando la herida, van coagulando, van tapando, van generando tapón para que el cuerpo no se desangre. Pero todo el cuerpo participa. Por eso el apóstol también lo decía en la palabra que Dios le daba, de que cuando un miembro se duele, los demás se duelen. Pero no vivimos eso. No vivimos eso. Cuando un miembro de la iglesia aguanta hambre, el otro debería estar sintiendo el hambre del otro. No nos pasa así. Y ¿sabe qué veo? Que no estamos creciendo como debiéramos crecer. Y esta mañana reciban esta palabra como una amonestación sana en el amor del Señor. Creo que a veces nos vemos acá el día domingo. ¿Por qué no se toma un tinto con el otro hermano, con el que no habla siempre? Y pregúntele: hermano, ¿usted dónde vive? ¿Qué hace? No para darle al chisme, sino para acercarse un poco, y probablemente usted va a encontrar en el otro una tragedia, va a encontrar en el otro necesidad. Ahora, un cristiano maduro o un cristiano que está creciendo mejor no está diciéndole a todo el mundo que está necesitado, ¿ya? Porque él considera de que no es correcto hacerlo. Pero si en algún momento puede conversar con alguien y el otro permite escuchar, quizá el otro dice: con razón esta semana pagué deudas y me quedaron 50,000 pesos. Y usted se puso a conversar con el otro y ya los 50,000 pesos tienen destino. No sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces dice: uy, me sobraron, voy para rico, porque ¿cómo se llama este japonés que escribió Padre Rico, Padre Pobre? Kiyosaki. Y Kiyosaki dice que cuando uno gasta y le queda algo, ya es rico. O sea, uno va para rico. Sí, ya. Usted va a empezar a sumar y va a tener ahora superávit. Pero si se pone a hablar con los demás, va a encontrar que el billetito de 50 que le sobró, no sobró, porque la necesidad del otro es de 50. No sé si me estoy haciendo entender. Y hay veces uno lucha aquí adentro, ¿no? A uno le dan cólicos cuando uno empieza a luchar contra lo que el Espíritu de Dios, porque esta unidad la viven bajo el Espíritu Santo. Y uno está hablando con el otro y adentro el Espíritu comienza a decirle a uno: a ver, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó el discurso del domingo? Y uno trata de pensar en otros textos bíblicos, ¿no? Uno trata de no hacer caso a la voz del Espíritu. Entonces empieza uno a sentir aquí adentro como dolores a la mujer encinta. El hermano dice gastritis en algunos casos. Pero la idea es, hermanos, aprendamos que las personas son más importantes que las cosas y que bajo la unidad del Espíritu debemos nosotros interesarnos por lo que le está pasando al otro. ¿Sabía usted que aquí en la congregación hay hermanas mayores, hermanos mayores que no tienen quien les vaya a sacar una cita al médico?
¿Sabía usted que aquí hay hermanos y hermanas mayores que pueden ir al médico, pero tienen que ir con una compañía porque se pueden caer? ¿Cómo pasar un Transmilenio? Mejor una calle o todo esto. ¿Qué hacemos? Nos vemos el domingo en la iglesia. Eso está bien, vernos acá. Pero la iglesia cristiana tiene que aprender a verse en la cotidianidad y tiene que aprender a verse con el otro en la necesidad del otro. Esto que está hablando aquí la Biblia de todas las cosas en común no es la propuesta de la ideología política del comunismo. Porque para algunos, comunismo, ¿qué significa desde el aspecto político? ¿Todos tenemos igual? ¿Ya? Entonces, por igualdad todos. Pero resulta que hace el comunismo desde esa manifestación política no es más que un capitalismo de Estado. El dueño de todo es. Entonces quitémosle la casa a Fabián, quitémosle el carro a Andrés, ¿verdad? Chévere. Y el Estado dice, ¿ahora de quién es el carro? Mío. ¿Y de quién es la casa de Fabián? Mía, dice el Estado. Y entonces ahora Alice viva en la casa de Fabián, pero la casa no es suya, la casa es. Y han ¿cómo se dice? Despropiar. Expropiar, gracias. Expropiar a la propiedad privada para que todos tengan igual. La propuesta de la Biblia no es así. Cuando la Escritura dice que tenían todas las cosas en común, no es porque hubiese un líder diciéndole, le quito a usted para darle a este. No es un Robin Hood. ¿Sabe qué hace Dios? El Espíritu Santo actuando en las personas hace que las personas voluntariamente comiencen a ver que su hermano importa más que la cosa que usted tiene. No sé si me hago entender. Que los pesos que usted tiene, que la comodidad que usted tiene. El otro importa más. Claro, a veces nos llenamos de prejuicio y decimos, pero es que eso les pasa porque son perezosos, porque son vagos, porque son malos administradores. Pues para hacer las cosas tenemos muchas razones, pero deberíamos dar razones para decir por qué hacerlas. No sé si me hago entender. O sea que tenemos 100 y 1000 razones para decir por qué no hacerlo. Pero yo los invito a pensar en las razones que tenemos para hacerlo. Hagámoslo bajo la unidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién impulsó a estos hermanos a tomar las cosas de ellos para ponerlas al servicio de los otros? ¿Quién impulsó esto? El Espíritu Santo. Aquí no fue ningún político, no fue ningún líder religioso de la época, no fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de ellos, fue el Espíritu Santo. ¿A qué les estoy invitando? A que bajo la guianza del Espíritu usted pueda aquí adentro reconocer esa guianza del Espíritu del Señor. Y hay un momento en que el Señor le va a poner en el corazón, no sea duro a la voz o a la guianza del Señor. Tenemos por ahí con algunos hermanos un pequeño grupo que hemos llamado el grupo de ayuda mutua, un grupo solidario. Solo aportamos 20,000 pesitos. ¿Y sabe qué hacemos? Cada mes la propuesta es dárselo a una familia que esté en gran necesidad. Ahora, yo puedo sacar mis 20,000 pesitos y dárselos, pero no suman mucho. Pero si 20, estamos dando 20,000 pesitos mensuales, son 400,000 pesitos. Creo que un mercadito se puede hacer con eso. ¿Podemos hacerlo? Claro. Para dentro de 15 días, perdón, dentro de 20 días, dentro de 15 estamos en la convivencia, pero para dentro de 20 días hay un hermano que me pidió a mí que si pudiéramos recoger ropa buena. Cuando digo buena no estoy hablando de marca, no, estoy hablando de ropa buena, para llevarla a unas comunidades cristianas que están en los campos. ¿Ya? O sea que usted va a tener la oportunidad de renovar su closet. ¿Qué quiero pedirle? A veces usted ya tiene que no le cabe un trapo más. Vaya, revise. Y de pronto va y mira, dice, esto hace tiempo que no me lo pongo, está bueno. Usted no se imagina, dicen que primero el paciente, el semoviente.
Pero ahí están mis padres, están mis hermanos. Bueno, a Edison no le tocó, pero a mí me tocó. Y algunos hermanos del campo como Aníbal. ¿Quién más? Madre, usted le tocaba los domingos en la tarde coger aguja y eso, un pantalón que era verde, después no se sabía qué era, porque eso tenía parches por todos lados. En el campo se vive así. Y cuando llega un pantaloncito bueno, eso es una alegría para uno que está en el campo. Quiero invitarles a hacer una cosa importante. ¿Quiere ayudar a algunos hermanos? Hágalo si el Espíritu lo mueve. Ahora, si usted va y abre el armario y el Espíritu le dice, no saque nada, no saque nada. De niños, de adultos, hombres, mujeres, hermanos, tráiganlo, pero selecciónenlos ustedes allá para no tener nosotros que ponernos en la tarea de seleccionar acá. De manera que si llega una bolsa, nosotros le decimos al hermano una bolsa y el hermano trajo una bolsa. Pero vamos a tener que empezar a vivir nosotros con un sentido de corporeidad más real, más visible entre nosotros. ¿Ya? Yo sé que aquí hay hermanos con un don de servicio impresionante. Dios los bendiga. Y hay hermanos dispuestos a desprenderse de lo que tienen. Y yo sé que hay hermanos que lo hacen y ayudan a otras personas. Dios siga bendiciendo su generosidad. Porque es la manera de vivir la guianza y la unidad del Espíritu. Es lo que muestra la palabra. Y entonces dice que tenían todas las cosas en común. Nadie decía hacer suyo propio lo que poseía. Llegar a ese nivel de madurez, qué bendición. ¿Ya? Qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque el que necesita no abusa. Porque es que a veces, mire, usted no se imagina la cantidad de personas que pasan por los templos timbrando, siempre están necesitados. La semana pasada, Mari, mi esposa, pasó un señor que venía a dejar un diezmo y mi hija dijo, ahorita no estamos recibiendo diezmos, venga después. No, estoy echando broma. Quiero decir que mi hija le dijo, no, ahorita no está el pastor, no recibe, algo así, ahorita no, porque no sabemos quién es. ¿Sí me estoy haciendo entender? Fue una persona que vino, no es un hermano de la iglesia, pero curiosamente pocas veces vienen personas a decir, quiero dejar algo. La mayoría de veces vienen personas a decir, necesito. Y muchos de los que vienen que no conocemos viven pidiendo aquí, pidiendo allá y tienen más que cualquiera. Yo los estoy invitando a ayudar al hermano porque la Biblia dice primeramente a lo de la familia de la fe. Y usted sabe, usted puede en los diálogos identificar, esto no es un asunto aquí de los pastores de la iglesia, no, este es un asunto de que cada uno entra en diálogo con el otro, en la atención fraterna al otro y a identificar las necesidades del otro para darle generosamente. Hay hermanos que inclusive a veces me piden a mí que entregue algo, pero que el otro ni siquiera sepa. Qué bonito eso. ¿Ya? Pero si usted personalmente quiere darle al otro, no se preocupe. No espere ni siquiera las gracias. No espere que lo inviten a almorzar. No, en absoluto. Porque si hacen eso, ya recibieron su recompensa. El Sermón del Monte nos enseña esto. Y voy a cerrar con lo siguiente. Compartir lo nuestro es imitar al Maestro. El Señor se despojó, compartió, entregó todo lo que era de Él, lo puso a favor de los elegidos, de los redimidos, de los escogidos por Él, tanto que dice la Biblia que nos ha hecho coherederos con Él. Somos coherederos con Cristo. No hay egoísmo en el Señor. Dio su vida, no la estimó, su propia vida como algo a qué apegarse, pero nosotros estimamos las cosas a qué apegarnos para no servir. El Señor utilizó su propia vida y si morir era en utilidad de otros, lo hizo. Ese es el ejemplo del Maestro. Entonces la invitación en esta mañana es, vamos a ver cómo atendemos mejor al hermano, cómo nos acercamos más al otro,
¿Cómo le preguntamos cómo le ha ido? ¿Cómo va en su proceso de mejoramiento en la salud? Quiero decir que sentí dolor hace unos días porque un hermano, compañero de trabajo ministerial, su esposa está muy delicada y no hubo quien llevarla al hospital de nosotros. Y yo me quedé pensando, después me sentí mal, pero yo tenía otra cita que era con mis padres, con mi papá. Pero alguien más podía hacerlo. Pero hay veces nosotros decimos, no tengo planes de ir por allá. No tengo planes. Hermanos, usted que tiene su vehículo, ¿por qué no piensa de pronto en echarle la llevadita a alguno? O sea, si está por la ruta, tampoco le estoy pidiendo que haga una oreja por allá en Suba. No. Pero vuelvo a repetir, hay hermanos que están cerca de otros hermanos y ni siquiera se han acercado a decirle, hermano, si gusta yo lo puedo llevar el domingo. ¿Sí me hago entender? No lo hacemos porque las cosas todavía siguen significando más que las personas. ¿Ya? Hasta para traer los niños ha sido una situación a veces complicada. Hay unos hermanos que lo hacen muy generosamente. Dios los bendiga. Traer los niños. Pero quizá otro dirá, no, hay unas hermanas viejitas en el Tunal que cuando vienen, usted no se imagina la lucha para llegar acá. Si quieren les damos la dirección. Y de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, cada 8 días, usted puede decirle, hermanita, yo paso y la recojo. Sentir el gusto, el agrado de poder servir. Sí, están terribles de Candelaria, por aquí ya hay solicitudes. Hermanos amados, necesitamos ayudarnos unos a otros. Quiero entonces decirle, la iglesia del Señor Jesús, guiada por el Espíritu Santo, tendrá todas las cosas en común, porque las cosas valen menos que las personas, y compartir lo nuestro nos hace semejantes al Maestro. Puestos en pie, por favor. La convivencia. La ropa. Eso es templado. Templado. Hermanos, si alguno desea para dentro de 20 días traer ropa, traiga ropita buena para niños, para hombres, para mujeres. Y yo llamo al hermano. El hermano es de otra iglesia, pero él quiere ir a llevar eso. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? Y unimos fuerzas. Ahora, quizá haya hermanos en la congregación que necesiten también. Porque es que a veces pensamos que solamente por allá, y hay gente acá que puede necesitar. Entonces, que ojalá quede para ayudar a otros en este aspecto. ¿Oramos? Vamos a orar. Antes de esto necesitamos actualizar datos, porque hay hermanos que cambian números de celular y uno los va a llamar, no, que ese no es el número, le responde por a otra persona. Entonces, allá en la mesa de atrás queremos que nos ayuden a actualizar datos. No se incomode, esos datos que usted nos da, nosotros los manejamos de manera confidencial. O sea, a nadie le vamos a pasar esa base de datos. ¿Ya? Créanme que lo hacemos así. Entonces, si usted nos colabora, le agradecemos. Sobre todo, hay hermanos de los que no tenemos todavía datos en la base de la iglesia. Así que les pedimos que nos ayuden con esto. La convivencia es dentro de 15 días. Si hay un hermanito que quiere ir y le faltan 5 para el peso, dele 10 para que le quede para la gaseosa. Ya, ayude al otro, o sea, para que podamos ir a la convivencia. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, tu palabra y por mostrarnos, Dios mío, que la generosidad es una acción del Espíritu Santo, no la imposición de un liderazgo, sino la obra tuya y también el desarrollo, Señor, en este proceso de madurez cristiana, de crecimiento, Dios.
Solo sé que estoy creciendo cuando cada vez estoy, Dios mío, mejor preparado para desprenderme de las cosas materiales en favor del otro. Porque el modelo es aquel que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todas las cosas para hacerse semejante a nosotros. Aquel que nos hace herederos y coherederos. Todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo de generosidad. Y que ahora Dios, a través de esta palabra, nos impulse, Señor, a pensar en el otro. Nos impulse a identificarnos con el otro. Dios mío, somos un cuerpo. Permítenos, Padre, entender que es más que simplemente llamarnos hermanos. Es más, oh Dios, que venir a reunirnos el domingo y saludarnos fraternamente. Es cuánto me importa el otro, cuánto me interesa el otro. Dios, misericordia de nosotros. Padre, permíteme entender que quizá hay cosas que yo tengo bajo la administración que deben servir a los demás. Quita de mí todo egoísmo para poder tener la libertad de poder servir con todo el corazón. Señor, si mi ropa ha de servir a otro, dame la bendición y el gozo de poder cubrir a alguna persona, Señor, con ella. Y si mi dinero, así sea escaso, pero puede ayudar a otro, Dios mío bendito, que yo pueda hacerlo prudencialmente, oh Señor, servir con sabiduría. Sé, Padre, que aquí hay un ejemplo. No es un mandato vender las casas, no es un mandato vender las heredades, porque no es eso lo que se nos quiere enseñar. Lo que se nos quiere mostrar es que cuando somos guiados por tu Espíritu, entonces me interesa el otro. Debo amar al otro y debo servir al otro, Dios. Y entonces tú me guiarás para poderlo hacer de la manera más adecuada y más prudente, Señor. Dios mío, enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carros con destino a... hermanos amados.